Es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante. Muy buenos días, es una bendición poder estar nuevamente compartiendo la palabra, lo que Dios nos está dando en este tiempo. Estoy recuperándome, así que van a notar mi voz o quizás alguna tos por ahí, recuperándome de este COVID que me había escapado, hacía 2 años que me había escapado del COVID, pero no, al final me agarró y realmente ha sido un tiempo muy, muy especial. Compartía con la pastora Pamela. Hace unos meses atrás he tenido mi accidente con mi pie, mi esguince, ahora he tenido lo del COVID y ha sido todo una... Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me desorganizas la vida de esta manera, no? Se me han asaltado, muchísimas cosas y yo le decía a Pamela, podría haber, bueno, dicho, Señor, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Haber entrado quizás en un estado de mucho enojo, pero a la vez he dicho, qué bueno, Señor, que yo no tengo el control de mi vida, qué bueno que tú tienes el control de mi vida. Y he visto la fidelidad del Señor en estos días, con la ayuda de todos ustedes, con las oraciones, el cuidado, las llamadas. He tenido una doctora particular que ha estado pendiente, guiándonos a Pancho y a mí en estos días de COVID, así que qué más bendecido podemos estar. Pero sí ha sido un tiempo complicado donde yo creo que todos somos llamados a poder ver, a pesar de la enfermedad y las circunstancias, que Dios tiene el control de todas las cosas, que a Dios no se le ha escapado absolutamente nada de esto. Y tengo la bendición de poder el día de hoy compartir con ustedes, ser parte de estas enseñanzas que estamos dando que tienen que ver sobre los medios de gracia. Se ha hablado aquí en la iglesia sobre los medios de gracia que son privados. Hemos tenido al pastor David hablando sobre cómo la palabra es nuestra fuente, es nuestro cimiento, de donde nosotros encontramos toda verdad, toda guía y todo lo que tú y yo necesitamos para caminar en Dios. La palabra es nuestro norte. Hemos tenido a Pancho hablando sobre la meditación de la palabra, él nos ha hablado sobre la importancia de poder no solo leer la palabra, conocerla, sino meditar en ella. El poder tomarnos el tiempo de que la palabra sea algo que no solamente sepamos, sino que se pueda reflejar en nuestras vidas. Pastor Joan nos habló de la oración, nos habló de cómo este medio privado de gracia nos ayuda a nosotros, este hábito de poder orar, de tener intimidad con Dios, de tener una comunión con Dios personal, nos ayuda a nosotros en esta nueva vida. Y hemos comenzado los medios de gracia públicos, que podemos decir que son los que se ven, que son los externos. La pastora Carmen nos ha hablado sobre lo que significa congregarse a través de la comunión unos con otros. Me he perdido el domingo pasado, no tengo mi piedra, así que necesito, por favor, pastor, mi piedra, por favor. Va a tener que ir al Pira y a buscar una piedra para mí, para Pancho, ¿ya? Por favor, pastor, gracias. Y hoy día vamos a hablar sobre otro medio de gracia que yo sé que muchos de nosotros lo hemos vivido, lo conocemos, y yo creo que más que una prédica es simplemente el poder recordar, y aquellos que todavía no caminan en esto puedan ver a través de las Escrituras la importancia de lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua es una de las ordenanzas que Jesús nos dejó cuando Él estuvo con nosotros. El Señor dejó 2 ordenanzas muy claras. Una es el bautismo en agua y el otro es la cena del Señor. Por lo tanto, hoy día voy a compartir con ustedes lo que tiene que ver con el bautismo en agua y por qué es importante que como iglesia tengamos un entendimiento bastante completo, bíblico, ¿no? y certero de lo que significa que te bautices en agua, o lo que ha significado que tú hayas entrado a las aguas del bautismerio y hayas hecho una decisión como esta. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un tiempo donde hay mucha interpretación de muchas cosas. A veces los cristianos tenemos como esta tendencia a querer actualizar la Biblia, a querer actualizar ciertas cosas acorde a lo que vivimos, acorde al país, no sé, acorde a nuestras circunstancias. Pero las ordenanzas que Jesús nos ha dejado no están sujetas a nuestra interpretación, no están sujetas a una actualización.
Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, dejó establecidas cosas a las cuales nosotros nos sometemos en obediencia y nos sometemos en fe, creyendo que han sido dadas por el Señor para la edificación de nuestras vidas. Sucede muchas veces que nosotros, por alguna razón muy rara, pensamos que hay ciertas cosas que no se aplican a nosotros. Pero cuando empezamos a ver las Escrituras y vemos las ordenanzas del Señor, vemos que el Señor nos habla sobre el bautismo como algo muy, muy importante en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida cristiana. Y para eso vamos a recorrer varias situaciones, vamos a recorrer varios pasajes bíblicos para tener una claridad, si es que no la tienes, o para simplemente poder recordar de una buena manera por qué es importante que tú y yo pasemos por las aguas del bautismerio, pasemos por las aguas del bautismo. Y vamos a ir primeramente a Mateo. Si me acompañas, por favor, necesito que, si tienes tu Biblia ahí, si tienes tu tablet o tu teléfono, por favor, vamos a Mateo al capítulo 28. Vamos a recordar en esta hora la gran comisión. Vamos a Mateo capítulo 28. Versículos 18 al versículo 20. Yo sé que tú esto lo conoces muy bien, ¿saben? Y es bueno que lo podamos recordar porque mientras estaba revisando la Gran Comisión, no sé si a ustedes les ha pasado cuando han tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con algún amigo del trabajo, con algún familiar, o han salido a hacer evangelismo en la calle. Generalmente cuando hacemos nosotros evangelismo y compartimos las buenas nuevas de salvación y compartimos Mateo 28, generalmente no llegamos al punto del bautismo. Generalmente no hablamos sobre que el bautismo en agua es parte de la Gran Comisión. Generalmente cuando predicamos el Evangelio, le hablamos a una persona del Señor, le hablamos a la persona acorde a la necesidad de la persona, le hablamos a las personas acorde a las circunstancias que se están viviendo, pero no vamos bíblicamente hablando a lo que dice Mateo 28. A la orden que Jesús dejó establecido para mí, para ti, para su iglesia. Y vamos a verlo el día de hoy. Mateo capítulo 28, vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. Dice, y acercándose Jesús, recuerden, Jesús ya había resucitado, había estado un tiempo con sus discípulos y ya estaba a punto de partir al cielo. Y dice, acercándose, el versículo 18, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que el Señor nos ha dado de poder ir, dice, a todas las naciones, de poder enseñar, pero en el medio de la ordenanza, en el medio del mandato del Señor, está la palabra bautismo, está la palabra bautizar. Y si está ahí es porque realmente entendemos que es muy importante y es muy trascendental para todos aquellos que hemos conocido al Señor y vivimos para Él, poder entender que el bautismo es parte de la gran comisión. Y quiero simplemente pedirte algo. La próxima vez que tengas la oportunidad de poder compartir el Evangelio, habla del bautismo. Habla del bautismo. Y yo creo que a veces no lo hablamos porque tenemos una mala concepción de lo que es el bautismo. Muchas veces no predicamos sobre esto cuando hablamos sobre el Evangelio y sobre las buenas nuevas, porque entendemos de una mala manera lo que es. Y espero que el día de hoy, a través de la palabra, podamos darnos cuenta de que eso no es así. Lo primero y lo más importante cuando nosotros compartimos sobre el poder bautizarte, sobre el poder sumergirte en las aguas, tiene que ver con lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice, y lo leo nuevamente, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Iglesia,
El asunto del bautismo es un asunto que tiene un respaldo dado por Dios. Dice que toda autoridad le ha sido dada al Señor. Por lo tanto, id a ser discípulos y bautícelos. Tú y yo tenemos la garantía dada por el Señor, por su autoridad, que el bautismo es algo que Dios busca y espera en medio de nosotros. No es un asunto de la iglesia evangélica, no es un método de la iglesia cristiana evangélica, no es un método de la iglesia protestante. La palabra dice que porque Jesús le ha sido dada toda autoridad, Él nos dice a nosotros, id, dice, predicando el evangelio, enseñándoles todas las cosas y bautizándolos. Entonces es bien importante entender esto. Nuestro acercamiento a la gente para hablarle del Señor y para hablarle de lo que significa el bautismo tiene toda la autoridad dada por el Señor. Nosotros no estamos hablando de una tradición, una costumbre que se dio en el Medio Oriente en cierto tiempo. No, la palabra dice que toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, id y predicad el evangelio y bauticen a las personas. Por lo tanto, es bien importante recordar esto, que la propagación que tenemos del evangelio y el bautismo no es una idea nuestra. Es algo que está en el corazón, es una ordenanza de parte del Señor, ya que a Jesús le ha sido dada toda autoridad. Por eso dice que debemos ir, dice que debemos bautizar y que debemos enseñar. Y para poder entender muy claramente, el mejor ejemplo que tenemos es que nuestro Señor Jesús se bautizó. Y para eso vamos al capítulo 3 del libro de Mateo. Si retrocedemos un poco, por favor. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13. Yo sé que tú conoces todo esto. Yo sé que no te estoy hablando nada nuevo ni nada revelador sobre esto, pero es muy bueno recordar, ya que es parte de las ordenanzas, es parte de lo que nosotros hablamos, es parte de lo que nosotros predicamos en cuanto al evangelio. Mateo capítulo 3, vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Tú conoces perfectamente esta historia. Dice la palabra que Juan el Bautista estaba bautizando, ¿no? Y de repente aparece el Señor Jesús. Versículo 13 dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Versículo 15, y respondió Jesús y le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y he aquí, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Tenemos esta maravillosa y extraordinaria historia de Jesús siendo bautizado. No sé si alguna vez cuando tú has compartido sobre esto alguna persona que no es convertida, que no es cristiana, te pregunta, pero ¿por qué Jesús se bautizó? Si el bautismo se supone que es para los pecados, es para limpiarte de pecados, o te dan un montón de argumentos, ¿no? Saben, es muy bueno que podamos en esta mañana entender esto. Dice la palabra que Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Para Jesús, lo más importante de su tiempo en medio de nosotros era cumplir a cabalidad y completamente todas las ordenanzas que el Padre le había dado. Para Jesús era muy importante y era trascendental que él pudiera cumplir todo lo que el Padre le había pedido que hiciera. Jesús se bautizó porque estaba obedeciendo. Jesús se bautizó porque quería complacer, quería completar lo que el Padre le había pedido que pudiera hacer. Una razón también por la cual Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista es porque Jesús quería que tú y yo nos pudiéramos identificar. Él quería identificarse con nosotros. Él quería que pudiéramos ver a Jesús como una persona a la cual podamos seguir. Y Jesús se bautiza y dice, porque yo quiero que ustedes también lo puedan hacer.
Entonces, primero Jesús lo hace por obediencia, para que se cumpla justicia. Segundo, Jesús se bautiza porque Jesús quiere identificarse con nosotros pecadores. Él no tenía pecado, nosotros sí teníamos pecado. Pero la forma en que Jesús hace esto es para identificarse con nosotros en esto del bautismo. Y lo tercero por lo cual Jesús se bautiza es porque de una forma simbólica, y lo vamos a ver más adelante, Jesús nos estaba diciendo lo que iba a venir años después a través de la cruz. Iba a venir la pasión, iba a venir la crucifixión, la muerte y la resurrección. A través del bautismo que Jesús tuvo con Juan, Jesús nos está anticipando lo que años después va a venir a través de la mayor obra redentora que nadie ha podido hacer. El peso de la salvación de toda la humanidad que Jesús hizo por nosotros. Y lo más hermoso de todo esto, cuando leemos estos versículos en el versículo 17, dice que aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Iglesia, le produce placer y agrado a Dios el bautismo. No solamente es un asunto congregacional, no es solamente un asunto que tiene que ver con membresía, tiene que ver con nuestro deseo intenso de poder obedecer a Dios, de poder caminar con el Señor, de poder vivir para Dios. Y la palabra dice que cuando Jesús se bautizó, dice que una voz del cielo dijo, tengo complacencia, me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que mi Hijo Jesús está haciendo. Yo no sé si tú lo has visto alguna vez de esta manera. Cuando tú te has bautizado, yo creo que los cielos, quizás no lo escuchaste la voz, pero yo creo que sí había una voz que decía, me gusta lo que estás haciendo. Tengo complacencia en lo que estás haciendo. Por eso, iglesia, el bautismo no solamente, y lo voy a volver a repetir durante toda la prédica, no es un asunto que es de las iglesias cristianas, de las evangélicas protestantes, no. Es algo que produce placer y complacencia al corazón del Padre. Y si nosotros lo vemos de esa manera, vamos a poder realmente atesorar la decisión que hemos tomado una vez en nuestra vida. Y si aún no te has bautizado, que el día de hoy a través de esta palabra tú puedas darte cuenta de la importancia que tiene el bautismo en agua. Ahora, entendiendo lo que sucedió con Jesús y entendiendo la gran comisión, ¿podemos describir qué es el bautismo? ¿Podemos tener una descripción de qué significa el bautismo en agua? Y lo vamos a ver de una forma bastante simple. Iglesia, el bautismo en agua no es nada más ni nada menos que la expresión física, visible y pública de lo que ha sucedido un día en tu corazón. El bautizarte en el agua es la forma en que tú evidencias públicamente ante los ojos de todos los demás lo que un día sucedió en tu corazón. Un día en tu corazón tú decidiste creer en Jesús, que era confesar que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él murió en la cruz por tus pecados y que Él resucitó al tercer día. Y al reconocer esto y al confesarlo, tienes una nueva vida en Cristo. Eso que sucede en nuestro corazón, que es interno, que nadie puede ver, se expresa físicamente, públicamente el día en que tú te bautizas. Por eso es tan importante el bautismo, porque sucede que a veces nosotros creemos en nuestro corazón, hemos creído en el Jesús, nos hemos convertido. La conversión, ¿qué es? Estábamos yendo por este camino y hemos conocido a Dios. Dios ha venido a intervenir y hemos decidido dar una vuelta de 180 grados porque hemos decidido tener una nueva vida. Eso que sucede de una forma interna
en mi vida se tiene que expresar de una forma visible. Esa forma visible de expresión es el bautismo en agua. Porque yo no sé lo que sucede en tu corazón. Tú no sabes lo que sucede en mi corazón. Por eso el bautismo es la expresión física, pública, evidente de lo que ha sucedido un día en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué esto es importante, iglesia? Porque muchas veces nosotros tenemos muchas razones por las cuales no queremos bautizarnos. Porque pensamos que hay una disociación, pensamos que una cosa es creer en Jesús y vivir para él y otra cosa es el bautismo. Y no es así. El bautismo viene después de nuestra conversión. Tú te conviertes, tú en tu corazón tomas la decisión de vivir para el Señor, tú haces una confesión de fe y como consecuencia de eso, mi siguiente paso es el bautismo. Porque yo entiendo que yo públicamente debo mostrar lo que ha sucedido en mi corazón. Muchas veces nosotros tenemos argumentos, algunos válidos, algunos no válidos. En realidad ninguno es válido para poder decir no me quiero bautizar o no entiendo esto. Uno de los argumentos que he encontrado de la gente cuando tú le dices, oye, ¿te has bautizado? No sé, llevas 5 años en la iglesia, ¿estás bautizado? Y te dicen, todavía no, porque el bautizo es un compromiso. ¿No? Me ha pasado muchas veces cuando a veces viene a la iglesia, se empiezan a congregar gente que viene de otras iglesias. Nos ha pasado mucho a Pancho y a mí en Londres, que llegaba gente de sus países, que venían de sus iglesias, y cuando llegan a la iglesia nos hablaban, ¿no, amor? Y nos decían, yo era la líder de esto, yo era el líder de la tal cita, yo era el líder de los niños, de los jóvenes. Súper. Y cuando le preguntábamos si estaba bautizado, no estaba bautizado. Porque entendía que el bautizo era un compromiso. Otro argumento que nos daban es, nos decían, todavía no me puedo bautizar porque todavía no he alcanzado cierto nivel de santidad o de madurez. No conozco todavía mucho la Biblia como para poder entrar en el bautismo. Otro argumento es que no quiero comprometerme con el pastor o con la congregación Nuevos Pasos, porque de repente a los meses o al año no me gusta algo y me voy. Entonces es como un compromiso que hago con los pastores, que hago con la membresía de la iglesia, y si me voy más adelante o Dios me mueve a otro lugar, ¿qué voy a hacer? Son argumentos que las personas a veces tienen para poder postergar o no entrar en el tiempo de las aguas. Y cuando empiezas a mirar estos argumentos, te das cuenta que ninguno tiene un sustento bíblico, primero que nada. Ninguno de los argumentos que podemos tener, ¿no?, que son acorde a nuestro entendimiento, a nuestra humanidad, van acorde a lo que la palabra nos dice. La palabra dice que los que hemos creído en Jesús seamos bautizados. Porque el bautismo es la expresión de lo que ha sucedido en nuestro corazón. El bautismo no es un mayor compromiso. El momento en que le has entregado tu vida a Cristo, ahí has hecho el mayor compromiso. Porque no, iglesia, debemos entender que el bautismo en agua no es algo, una cosa separada, no es un requisito. En ninguna parte de la palabra nos dice que para ser bautizados tú necesitas pasar un curso de 6 meses. Si tú tienes un claro entendimiento de la decisión que has tomado en tu corazón de vivir para el Señor, el siguiente paso es que tú puedas expresarlo públicamente a través del bautismo. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas a veces no entendemos esto? Porque pensamos que el bautizo en agua, ¿no?, es la meta, cuando en realidad el bautismo es el principio. Porque he creído, me he bautizado y he comenzado mi transformación. He sido justificado a través de mi fe, he creído, ha habido una justificación a mi vida. Públicamente muestro eso, una nueva vida a través del bautismo, y comienza mi proceso de transformación para poder alcanzar
para poder llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, para que el carácter de Cristo sea evidente en mi vida. El bautismo no es el final, no es el puente, es parte de mi comienzo en Cristo Jesús. Por eso a veces la gente tiene mal entendido que necesita hacer cosas para poder bautizarse, que necesita tener un estatus, que necesita tener un mayor conocimiento, cuando simplemente la palabra nos dice que aquellos que hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha perdonado nuestros pecados, estamos totalmente habilitados para poder expresar públicamente el bautismo en el agua. No hay asunto como compromiso, no hay asunto como tengo que tener cierto nivel de santidad, de conocimiento. Iglesia, porque si te pones a pensar, podemos pasar años. El bautismo es un asunto de obediencia. A mí me asusta mucho cuando a veces somos cristianos que obedecemos ciertas cosas. Hay otras cosas que, si somos sinceros, no las obedecemos, como la palabra nos dice que debemos obedecerla. El bautismo es parte de nuestra obediencia. Por lo tanto, el anhelo de nuestro corazón cuando nos hemos convertido es poder dar el siguiente paso, que es entrar en las aguas. Y vamos a ver por qué razón. Me imagino, asumo, que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por las aguas del bautismerio, cada uno de diferentes maneras, pero si no lo has hecho, si todavía no has tomado una decisión, quiero decirte que esto es algo muy importante en tu caminar con Dios. Es muy importante, es parte de esta nueva vida a la cual tú has accedido el día en que has rendido tu corazón al Señor. El bautismo nos muestra tres cosas que son, voy a hablar de dos cosas mejor, que son muy importantes. Una de ellas, cuando tú te bautizas, le voy a pedir a Zach que si puede poner, por favor, y me pueden acompañar con sus Biblias, por favor, a Romanos. Vamos al hermoso libro de Romanos. ¿Sabían que yo le tenía terror a Romanos? Le tenía mucho miedo a este libro. Generalmente no lo leía porque era muy así. Es un libro muy, muy, muy especial, ¿no? Y justo cuando con Pancho decidimos congregarnos en medio de ustedes, justo comenzó la sesión de Romanos. Al segundo domingo que Pancho y yo decidimos, hablamos con los pastores de congregarnos, Pastor David nos dice, vamos a comenzar con Romanos. Yo así, entendí que el Señor me dijo, Claudia, es tiempo de que empieces a leer Romanos. Y me bendijo increíblemente. Romanos, ¿tienes ahí, Isaac? Gracias. Miren qué bello. Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 3 al versículo 4. Escuchen esto con atención. Esto es lo que tú y yo mostramos cuando nosotros nos bautizamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedades de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Yo no sé, pero me emociona, me alienta, me anima. ¿Saben? Saber que la decisión que un día tomé de poder entrar en las aguas del bautismo no fue solamente un asunto de cumplir una ordenanza, sino que me he unido, porque es la palabra que se utiliza, me he unido con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. ¿Qué te da a ti la certeza de tu resurrección?
¿Tienes algún papel firmado por Dios que te dé una certeza de tu resurrección? Romanos 6 nos dice que a través del bautismo tú y yo tenemos la certeza que morimos así como Cristo murió, pero que también con Cristo hemos sido resucitados. Esto es lo que sucede el día en que tú te metes a las aguas. Visiblemente, espiritualmente, esto sucede. Se produce una unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Tú y yo no teníamos chance de poder morir como Cristo murió. La palabra dice que Él llevó sobre sus espaldas el pecado, el peso del pecado de todos nosotros. Eso te tocaba a ti, me tocaba a mí, y tú y yo no teníamos chance porque tú y yo no estamos libres de pecado. El pecado es parte de nosotros. No había chance de que aún el sacrificio de la cruz, de tu cruz, de mi cruz, pudiera salvarnos. Por eso Cristo lo hizo, porque Él no tenía pecado. Y su resurrección la hace nuestra. No teníamos derecho a resucitar. Pero en Cristo, al hacernos uno en su bautismo, tenemos acceso a esa resurrección. ¿Entiendes por qué es importante el poder bautizarte? Y lo segundo que es visible en este bautismo que hacemos es que tú eres parte y te vuelves parte y empieza una unidad con la iglesia. Cuando nosotros nos bautizamos y expresamos públicamente lo que ha sucedido en nuestra vida, tú le estás diciendo a todo el mundo que tú ya no eres huérfano, que tú ya no estás solo. Tú le estás diciendo a todas las personas que van a tu bautismo, que te están viendo, que saben que has entrado a las aguas del bautismerio, que tú ahora eres parte de un cuerpo, eres parte de una familia, donde tienes hermanos y hermanas, donde tienes padres espirituales, donde tienes hombres y mujeres que caminan contigo, que también como tú tienen que lidiar con muchas cosas, que hay momentos altos, hay momentos bajos, hay momentos de alegrías y de bendición y hay momentos de tribulación y de tristeza, pero no estás solo. Cuando tú te bautizas en agua, tú muestras públicamente que tú ahora perteneces a un cuerpo, que tú perteneces a una comunidad. Saben, esto es sumamente importante. Creo que tenemos un collage, Zach, no sé si lo puedes poner. Y lo quise poner porque es bueno recordar esto. Miren eso. Qué hermoso es poder ver cómo lo que tú y yo un día hemos decidido al poder entrar en las aguas del bautismo no es algo exclusivo de algunos. Estuve buscando unas fotos que sean lo más significativas. Por ejemplo, ¿ven la foto de aquí del medio? Donde está el hermano con la polera roja, no se le ve la cara. Era una foto que estaba restringida en el YouTube, en Google, porque obviamente son bautizos en lugares donde está prohibido la fe cristiana. El bautizarte te cuesta literalmente la vida. La gente se bautiza a escondidas. Tenemos allá en China que se bautizan en lugares donde encuentran agua y a veces lo hacen en la noche. Creo que no pusimos, se me pasó poner, hay un video, si lo pueden ver, de un bautismo en Rusia, en el norte de Rusia, en Siberia, donde el pastor, con una especie de hacha o especie de mazo, empieza a romper el hielo del lago congelado y hace un huequito y pasa el hermano para bautizarlo. En Rusia, con -20, María Luisa, ¿tú conoces ese frío? Hielo.
y el hermano lo sumerge. Y en el video, si lo pueden ver, el hermano sale pero gozoso, sale azul literalmente, pero sale gozoso el hermano, estaba siendo bautizado, ¿no? Entonces, vemos aquí gente bautizándose en la India, los más tradicionales en Occidente que nos bautizamos en piscina o en otros lugares. Aquí tenemos una mujer musulmana, ¿no? Una mujer islámica que confesó, que se entregó al Señor y tomó la decisión del bautismo, ¿no? En algunos lugares, hermanos, iglesia amada, en algunos lugares el bautismo te cuesta todo. A nosotros no nos cuesta nada, tiempo. Lo pongo ahí para que podamos entender que cuando tú decides entrar en las aguas del bautismerio, cuando tú decides sumergirte en las aguas, confesar públicamente lo que has creído en tu corazón, tú ya eres parte de una familia universal. Tú eres parte de una familia donde hay hombres y mujeres que viven lo mismo que tú. Y eso, ¿saben? Es muy bueno recordarnos. No debemos olvidar nuestro bautismo. Los que nos hemos bautizado debemos siempre recordar cuáles fueron los motivos por los cuales nos bautizamos. Es como cuando tú te casas, todos los que somos casados hemos hecho los votos, ¿no? Hemos hecho los votos, le hemos prometido cosas a nuestro esposo y nuestro esposo nos ha prometido cosas, ¿no? Y años después tú dices, como que no me ha cumplido, digámoslo, todo lo que dijo. Es bueno recordarlo eso, en el matrimonio nos ayuda mucho. ¿Saben? En nuestra vida espiritual también, el recordar cuando nos hemos bautizado. ¿Por qué razón tomamos esa decisión? ¿Cómo estábamos en ese momento? ¿Cómo veíamos las cosas del Señor en ese momento? Eso trae mucho aliento a nuestra vida y nos bendice y nos ayuda mucho. Quiero pasar a un punto más que tiene que ver sobre, no quiero entrar absolutamente en ningún tipo de polémica ni ninguna cosa de ese estilo, pero sí es bueno poder entender esto para los que no lo entiendan y para los que no lo sabían, va a ser muy bueno saberlo. Vamos a Efesios, por favor. ¿Me pueden acompañar al libro de Efesios? Efesios al capítulo 2. Hemos dicho que el bautismo viene como una muestra pública, visible y evidente de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Pero es muy bueno entender esto, iglesia. La salvación y el bautismo son dos cosas diferentes. ¿Ya? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Tenemos al apóstol Pablo, está hablando sobre lo que significa la muerte y la vida por Cristo. Y versículo 8 y versículo 9, miren lo que nos dice, y creo que es muy claro, sé que tú lo conoces. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios, el apóstol está estableciendo los principios de salvación y nos dice claramente que nuestra salvación es por medio de la fe. Lo menciono porque muchas veces tenemos esta asociación de que el bautismo es como el complemento de nuestra salvación, cuando no es así. El bautismo es la evidencia física y pública de la decisión que hemos tomado en nuestro corazón, del ejercicio que hemos hecho en fe de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No son la misma cosa, una va después de la otra. Y para simplemente reafirmar esto, volvamos a Romanos. Necesito que lo podamos leer para que lo puedas tener, anótalo, márcalo en tu Biblia si puedes, para que en el momento cuando tengas que compartir el Evangelio y tengas que hablar sobre el bautismo lo puedas hacer de una forma correcta. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. La salvación y el bautismo son dos cosas
diferentes. Una viene después de la otra. Quiero hablarles sobre 2 bautismos que tenemos en la palabra, simplemente para reforzar la importancia y lo maravilloso, porque hay 2 cosas que quiero en esta mañana que tú puedas quedarte guardado con lo que tiene que ver con el bautismo. Vamos a Hechos, al capítulo 16. Yo sé que tú conoces esto, yo sé que tú lo has enseñado quizás en algún momento en tu vida. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 25 al 34. Más bien, no sé si alguien me lo puede leer. Pame, por favor, ¿podrías? Del versículo Hechos 16, del 25 al 34, por favor. Dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Gracias, Pame. Ahí tenemos uno de los testimonios más hermosos que encontramos en el libro de los Hechos sobre la conversión de este hombre que era el carcelero y su bautismo, y cómo él y su casa fueron salvos a través de un evento increíble que fue Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados, estaban prisioneros, estaban en una cárcel horrible, dice que estaban cantando salmos y himnos. Impresionante. Sucede este evento y todo este evento lleva a este hombre a poder entender y tener entendimiento de lo que Pablo y Silas les comparten de Jesús, y ellos deciden entregar su vida y bautizarse. Me encanta el versículo 34, al final dice: llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijaron grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Saben? Cuando alguien se bautiza, produce gozo. Hay regocijo, hay alegría. Es algo que nosotros debemos entenderlo, porque realmente debemos darnos cuenta del significado de este evento. Y vamos a Hechos, al capítulo 8. Yo lo voy a leer rápidamente. Todos conocen la historia de Felipe y el etíope. Capítulo 8, versículo 25 al 39, dice: y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Escucha esto. Y un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es el camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca.
En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Escucha el versículo 35 en adelante. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Dios mueve todas las cosas para que Felipe llegue al lado de este hombre. Y esa escritura que estaba leyendo en Isaías, que era tan difícil de entender, dice que Felipe tomó y comenzó desde esa escritura y le presentó el plan de salvación y le habló de ese Cristo que había venido y había muerto y había resucitado. Y Felipe le hace la pregunta y le dice: ¿crees? Y el etíope le dice: creo. Creo todo lo que me estás diciendo. ¡Ah! Hay agua. ¿Qué impide que me puedas bautizar? ¿Te das cuenta la diferencia con aquellos que les mencionaba en delante, que siempre hay una excusa por la cual no poder bautizarte? ¿Ves a este hombre etíope que, leyendo una simple porción, puede entender lo que Cristo hizo? Felipe no le dice que tiene que bautizarse. Él, el etíope, él tiene la convicción, él entiende que después de lo que ha creído en su corazón, él necesita hacer algo. Y ve las aguas y dice: aquí está. ¿Hay algo que me impida? Si el etíope estuviera viviendo en nuestros tiempos, en algunas iglesias, en algunos lugares, le hubiesen dicho: no te puedes bautizar. Necesitas tener membresía, necesitas tener esto, necesitas tener esto, necesitas tener esto otro. Qué bueno que Felipe le dijo: no hay nada que impida que puedas bautizarte. ¿Quiénes pueden bautizarse? Esa es una de las grandes preguntas que la iglesia siempre nos hacemos. ¿Quiénes nos podemos bautizar? Todos aquellos, todos los creyentes, todos los que hemos creído y confesado en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha muerto por mis pecados y que ha resucitado en el tercer día. No podemos bautizar a una persona que no ha creído en su corazón. No puede haber un evento de bautismo sobre una persona que en su corazón no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Es fundamental. Por eso les decía en delante, la salvación y el bautismo son dos cosas diferentes. Esa es la razón por la cual en la iglesia no bautizamos niños. El bautismo lo quiero explicar de una forma muy clara. La palabra bautizo en griego es la palabra baptizo y es el concepto que se utiliza cuando un barco se hunde en el agua. ¿Ha visto alguna vez un barco hundirse en el agua? Ese acto de hundimiento, de sumergirse, de hundirse, significa bautismo. Por eso usted y yo, cuando nos bautizamos, nos sumergimos. Es por inmersión, no es por aspersión, es inmersión. Nuestro cuerpo, que representa la muerte de Cristo, somos enterrados en el agua, ya que no podemos ser enterrados como Cristo fue enterrado, porque no podríamos cumplir. Somos enterrados en el agua, nos sumergimos, es una inmersión de nuestro cuerpo. Y al ser levantados de las aguas, resucitamos, así como Cristo resucitó.
Sucede que hay momentos en los cuales hay bautismos en los que se hace por aspersión. Generalmente sucede eso cuando la persona se le ha compartido el evangelio, ha creído en Jesús, le ha entregado su vida y la persona está postrada, por ejemplo. Hay gente que está postrada en las camas, personas mayores que en los hospitales, cuando se va a hacer evangelismo, la gente se convierte. No le puedes pedir a una persona que está agonizando, que está en sus últimos momentos, que está con inyecciones, con todo, oye, vámonos al Piraí a bautizarnos. Por lo tanto, ejercemos el acto de aspersión como bautismo, pero no es lo que la palabra nos pide. Tiene que ser por inmersión. Y algo muy importante, por esa razón en la iglesia cristiana no bautizamos a los niños. El bautismo es la expresión pública de lo que hemos creído en nuestro corazón. Hemos entendido que somos pecadores y que no tenemos chance alguna de alcanzar vida eterna, solo a través de Jesús. Un niño no tiene el entendimiento de eso. Tú y yo que somos adultos tenemos conciencia de pecado, entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y decidimos un día parar y decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Un niño pequeño, como se acostumbra en la iglesia católica o en otros lugares, no tiene ese entendimiento, no tiene un entendimiento, una conciencia de pecado por la cual arrepentirse. Cerebralmente todavía, emocionalmente no ha desarrollado porque es un niño. Por eso no bautizamos niños en la iglesia, porque para bautizarse tú tienes que tener un entendimiento de lo que tú eres y de lo que no eres y de lo que Cristo es. Esa es la razón principal por la cual no bautizamos bebés en medio de nosotros. Como les digo, hay excepciones en caso de personas que por razón de movilidad no pueden. Jesús estaba crucificado y el ladrón al lado de él le dice: ¿sabes? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le hubiese dicho otra persona? Le hubiese dicho: ya, bájate de la cruz, vamos a buscar una poza de agua y te bautizaré. No. Le dijo: hoy día vas a estar conmigo en el paraíso, porque has creído. Esa es la manera en la cual nosotros bautizamos bíblicamente, es por inmersión. Y el bautismo está disponible para todos aquellos que han creído en su corazón. Y para ir terminando, el poder bautizarnos tiene que ver con algo maravilloso, iglesia. Tiene que ver con el hecho de que tú y yo tenemos acceso a una nueva vida en Cristo. Yo sé que a veces eso no pesa mucho, pero si pudiéramos dimensionar lo que sucede espiritualmente en el momento en el cual yo públicamente me bautizo y públicamente muestro que yo estoy en una nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva vida. Es una nueva vida donde Cristo gobierna. Es una nueva vida donde Cristo es el simiente. Es una nueva vida donde Cristo es el que está a tu lado, caminando contigo 24/7, en todo momento, en todo lugar. Es una nueva vida donde ya tú y yo no caminamos en temor. Es una nueva vida en Cristo. Es una nueva vida que tiene un final y se llama vida eterna, que antes era imposible que la pudiéramos alcanzar. Si yo entiendo el bautismo en agua de esta manera, y si no me he bautizado hasta el día de hoy, te animo a que te puedas acercar a alguno de los pastores y le puedas decir: pastor, quiero ser público lo que hace tiempo he creído en mi corazón.
No tengo ninguna excusa para no hacerlo, porque entiendo en obediencia lo que significa el poder bautizarme. Y para terminar, es bueno recordar el día que nos hemos bautizado, y quiero que puedas recordarlo en este momento. Cuando estés desanimado, cuando estés enfermo, cuando estés en situaciones difíciles, cuando veas que las cosas no se dan y están muy complicadas, cuando te das cuenta de que pensabas que las cosas se iban a dar fácilmente, pero no se están dando fácilmente, quiero decirte, acuérdate del día de tu bautizo. Recuérdale a tu alma el día en que te sumergiste en las aguas. Recuérdale a tu alma lo que significó para ti ese día en que te uniste a Cristo. Ese día en el que te uniste a una familia, a una iglesia. Ese día en el cual las aguas como símbolo de purificación. Recuérdale a tu alma ese día. Te va a traer aliento. Te va a animar, te va a sostener. En medio de la tribulación, en medio de la angustia de repente que nosotros vivimos. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, ahí donde estás. Te voy a pedir dos cosas. Te voy a pedir primero que recuerdes el día de tu bautismo. Te bautizaste aquí en la iglesia, en una piscina plástica, te bautizaste en un río, te bautizaste en un lago, no sé, quizás en un turril. He visto bautizos en la India donde han sumergido en un turril lleno de renacuajos y lleno de bichos, pero era tal el deseo de los hermanos en la iglesia en la India, en el campo, que no les importó que el agua estuviera llena de bichos, se metieron. Cierra tus ojos y recuerda el día en que te bautizaste. Ese día en los cielos hubo una voz y dijo: tengo complacencia de lo que estás haciendo. Ese día se firmó un tratado donde decía que tú perteneces a una familia. Ese día te has unido a lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y es bueno recordarlo el día de hoy. Es bueno entender que el bautismo en agua no es un ritual que se me exige en la iglesia, sino que es la evidencia de lo que ha sucedido en mi corazón. Y en obediencia y en amor lo hago, y como veíamos en las historias de la Biblia, produce gozo y alegría. Si no te has bautizado hasta el día de hoy, nuevamente te digo, acércate a alguno de los pastores y haz evidente una decisión que ya has tomado, de vivir para Dios. Vamos a orar. Vamos a ministrar un momento. Le vamos a pedir al Señor que Él pueda obrar conforme a su corazón de esta palabra en nuestras vidas. Aún si tienes dudas, ora ahí. Dile al Señor que hable a tu corazón. Que a través de esta palabra Dios pueda hablarte, Dios pueda guiarte. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, para que esta palabra, Señor, que quizás hemos escuchado tantas veces, que quizás, Señor, es parte de, Señor amado, de un conocimiento que tenemos, Dios. Señor, pueda irrumpir en esta hora, Señor, en nuestro corazón. Pueda irrumpir, Señor, y pueda sacar y quitar todo aquello argumento, toda excusa, todo aquello, Señor, que no nos ha permitido ir más allá, Señor. Que no nos ha dejado, Señor, entrar, Señor amado, en esta vida, Señor, completa, rendida delante de ti a través del bautismo, Señor.
Señor, porque vivir para ti es lo mejor que podemos hacer. Porque rendir nuestras vidas a ti es lo mejor que podemos hacer. Señor, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que lo que en nuestro corazón un día hemos decidido se pueda evidenciar públicamente con nuestro bautismo. Y oramos en este momento en el nombre de Jesús, Señor. Haznos acuerdo, Señor, de nuestro corazón el día en que nos hemos sumergido en las aguas. ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estaba nuestra mente? ¿Qué pensábamos? Y que eso pueda ser aliento en medio de nosotros para seguir caminando, Señor, seguir avanzando, Dios, en este camino que es vivir para ti. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú, Señor, moriste en la cruz y resucitaste, Dios, para que nosotros podamos alcanzar algo que no podíamos alcanzar. Señor, en esta hora, Señor amado, reconocemos nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos tu total y completa autoridad, Señor, para salvarnos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oramos por esto. En el nombre de Jesús, Señor.